Hola muchachos, en este problema nuevamente nos vamos a dar cuenta que no existe conservación de la energía mecánica para el sistema, de modo que necesitamos de las siguientes cosas para poder resolver esto. Primero, necesitamos de la definición del trabajo para una fuerza en un desplazamiento rectilíneo. Necesitamos también del teorema del trabajo de energía y como herramienta complementaria vamos a necesitar la relación entre la fuerza de roce y la normal. Y el problema dice así: un cuerpo de 930 kilogramos es soltado desde la parte más alta de un plano inclinado rugoso de 80 metros de longitud y cuyo declive es 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Cuál debe ser el coeficiente de roce entre el plano y el cuerpo para que éste llegue a la parte más baja del plano a 15 metros por segundo? En primer lugar, lo que vamos a evaluar son las energías para ver si la energía mecánica se conserva o no. Entonces, de la definición de la energía mecánica tenemos que la energía, recuerden que es la energía cinética más la suma de todas las energías potenciales, aunque en esta parte solamente tendríamos como energía potencial a la parte gravitatoria, así que nuestra energía mecánica va a ser un medio mv cuadrado, que eso es la energía cinética, más mg por h, y entonces vamos a pararnos en este punto, básicamente para medir la altura, y poder evaluar la energía tanto en el primer lugar como en el segundo lugar. Entonces, para evaluar la energía en el primer punto, vamos al enunciado porque nos dice que el cuerpo tiene una masa de 930 kilogramos. También nos dice que es soltado desde la parte más alta, o sea, la velocidad en este punto es 0 metros por segundo, y que el plano tiene 80 metros de longitud, que vendría a ser esta distancia, y la inclinación son 30 grados. Entonces, usando trigonometría, podríamos calcular cuánto es esta altura con respecto al observador que nosotros acabamos de poner. Y si ocupamos la trigonometría, nos daríamos cuenta que se forma un triángulo acá, triángulo rectángulo, acá hay 30 grados. La hipotenusa del triángulo es 80 metros y la altura A la podemos calcular usando la función seno, por ejemplo, porque seno del ángulo, seno de 30 grados, es el cateto opuesto, que es la altura A que nosotros estamos viendo, dividido los 80 metros. Y si despejamos, aquí nos quedaría que 80 por seno de 30 es la altura en A con respecto al observador, o sea, esto nos da 40 metros. Y si tenemos la altura, podemos evaluar la energía mecánica en ese punto, porque sería energía en A igual a un medio, la masa que son 930 kilogramos, por la rapidez en este punto que dijimos que era 0 al cuadrado más 930 por g, que es la aceleración de gravedad, la vamos a considerar por 10, por la altura que serían 40 metros. Aquí vamos a separar un poco. Y el resultado de esto sería 930 por 10 por 40. Y eso nos da por resultado 372.000 joules. Ahora vamos a ver qué pasa con la energía en el punto B. Porque si la energía es la misma, entonces estaríamos diciendo que hay conservación de la energía mecánica. Y si no, hay algo que le quita o que le agrega energía dependiendo del valor final. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora mismo. Ahora en la parte B tendríamos que la altura en este punto es exactamente 0 con respecto al observador que nosotros dibujamos, que dijimos que estaba a este nivel. Entonces la altura sería 0 metros y nos dicen la velocidad con la que llega a ese punto, que sería 15 metros por segundo. Y entonces con esto estamos en condiciones de evaluar la energía mecánica en B. Y esto es un medio, la masa que son 930 kilogramos por la velocidad que son 15 metros por segundo al cuadrado, más la masa que es 930 por la gravedad, pero por la altura que acabamos de decir que es 0. O sea, el resultado de esto sería 930 por 15 al cuadrado entre 2. Y eso es 104.625 joules. Y entonces lo que encontramos es que comienza con una energía de 372.000 joules.
termina con una energía de 104.625 y entonces acá hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, la asociamos primero al teorema del trabajo y energía, que nos dice que la suma del trabajo de las fuerzas no conservativas, esta es la versión modificada del teorema del trabajo y energía, es igual a la variación de la energía mecánica, que es la que acabamos de calcular. O sea, si nosotros comenzamos acá en el punto A y terminamos en el punto B, tendríamos que esta es la energía final, la energía en B, menos la energía en A. Y si calculamos la diferencia, tendríamos 104.625 menos 372.000. Y el resultado de eso nos da menos 267.375 joule. 372.000. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que si termina con menos energía que con la que empezó, entonces perdió energía en el camino. Y por lo tanto existe una fuerza que disipa energía, y entonces vamos a ver cuáles son las distintas fuerzas que están actuando acá para identificar cuál es exactamente la que le está quitando energía al sistema. Y entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están presentes en esta situación. Y tenemos por este lado el sistema coordenado, que lo vamos a posicionar de esta forma. Vamos a ver que está la fuerza normal, que va a ser perpendicular a la superficie. Tenemos la fuerza peso, que va hacia abajo. Aquí el ángulo de 30 grados con respecto al horizontal se pega con respecto a nuestro nuevo eje Y. Y tenemos nuestra fuerza de roce, que vamos a asumir que existe roce debido a que hay pérdida de energía. Y entonces el diagrama de cuerpo libre será más o menos de esa forma. Entonces si rotamos para encontrar las ecuaciones de movimiento, nos vamos a encontrar con que la normal va a estar acá, en el eje Y. El peso va a tener una inclinación de 30 grados con respecto a la vertical de este eje coordenado, y tenemos la fuerza de roce. Si hacemos el análisis de las fuerzas, recordamos que la fuerza normal es una fuerza no conservativa, pero que su trabajo es cero debido a que la trayectoria es perpendicular a la superficie. Perdón, la trayectoria es paralela a la superficie y la normal es perpendicular a la superficie y por lo tanto a la trayectoria. La fuerza peso es una fuerza conservativa, así que no nos preocupamos de ella. Y la fuerza de roce es una fuerza no conservativa, pero su trabajo sabemos que es distinto de cero. Entonces, si volvemos al teorema del trabajo y energía, que nos dice que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, aquí en las fuerzas conservativas tendríamos a la fuerza de roce y a la normal. O sea, el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de roce debe ser igual a la variación de la energía mecánica. Pero la normal no realiza trabajo, de modo que la variación de la energía mecánica va a estar asociada únicamente al trabajo realizado por la fuerza de roce. Así que vamos a encontrar la fuerza de roce y por lo tanto calcular el trabajo y asociarlo con esta variación, que incluso ya la calculamos, porque dijimos que era la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A, y eso nos dio 267.375 joule. Y ahora, como queremos calcular el trabajo de la fuerza de roce de manera individual, vamos a recordar de que la magnitud de la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, de modo que si encontramos la normal, que lo podemos hacer, vamos a poder encontrar la fuerza de roce. Y para eso recurrimos al diagrama de cuerpo libre, porque si pensamos que, por ejemplo, la aceleración está en el eje X, esto se traduce a que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Y esto sería que la normal menos el peso coseno de 30 grados debe ser 0, o bien esto es equivalente a escribir normal más peso de 300 grados, seno de 300 grados. Son equivalentes por si acaso. Seno de 300 grados, y esto también es 0. Ahí dependiendo cómo les sea más cómodo. Aquí lo importante es que podemos calcular la normal directamente, que sería normal igual al peso
por el coseno de 30 grados. O sea, el peso, que es m por g, sería 930 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 10, por coseno de 30. Así que eso 930 por coseno de 30 grados, y eso nos da 8054 newton. 54 newton. Y por lo tanto, la fuerza de roce debe ser mu por la normal, o sea, mu, que es el coeficiente de roce que vamos a encontrar, por 8054. Y como ya tenemos en principio la magnitud de la fuerza de roce, salvo el coeficiente, podemos ir acá a la definición del trabajo, porque tendríamos por acá el coeficiente de roce como incógnita, la distancia que recorre son esos 80 metros, podemos identificar el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento y tenemos el valor de la fuerza, así que la única incógnita va a ser nuestro coeficiente de roce, y con eso vamos a poder resolver el problema. Y entonces, si calculamos, tendríamos el trabajo de la fuerza de roce va a ser la magnitud de la fuerza de roce por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Y hemos comentado ya un par de veces que si el desplazamiento está hacia la derecha y debido a que la fuerza de roce siempre supone el movimiento, el ángulo que hay entre estos dos vectores debe ser 180 grados. Y esto, como habíamos calculado previamente, debe ser menos 267.375 joules. Y la fuerza de roce era 8054 newton, que era la normal, por el coeficiente de roce, que es nuestra incógnita. El desplazamiento, dado que parte desde A y llega hasta el punto B, el desplazamiento deben ser los 80 metros del plano. Y coseno de 180 es menos 1, si ustedes lo ponen en la calculadora. O sea, nuestra única incógnita es el coeficiente de roce. Y si despejamos, nos va a quedar, bueno, primero nos damos cuenta que el signo menos se simplifica con el signo menos del otro lado. Y nos queda entonces que el coeficiente de roce es lo que tenemos en el lado derecho, 267.375, y todo lo que está multiplicando al coeficiente de roce pasa dividiendo, entonces sería 8054 por 80. Y si reemplazamos todo eso en la calculadora, nos quedaría 267.375 dividido 8054 y dividido 80. Y esto nos da 0,41, que recuerden no tiene otra unidad de medida. Y bueno, espero que esta resolución haya sido de ayuda y que puedan aclarar algunas de sus dudas. También vamos a dejar una pregunta asociada a esta misma situación y dice: ¿cuál debe ser la longitud del plano para que cuando llegue a la parte más baja se detenga en ese instante? Eso sería, chicos. Cualquier cosa me escriben y nos estamos viendo. Chao, chao, chao.